María Ivanovna, una mujer con el rostro surcado de arrugas, como las ramas de un viejo roble que se doblan bajo las ráfagas de viento. Con los vientos del Dnieper, el yerno de Alexei siempre lo saludaba en la desgastada puerta de su modesta casa en las afueras. Un tranquilo pueblo cerca de Kiev con la misma expresión severa e inflexible. Labios apretados en una fina línea, ojos afiladas como espinas de endrino, que se hunden no solo en el alma, sino también en cada bolsillo, buscando lo que no estaba oculto. Si era algo inmerecido, no ganado con esfuerzo. Para ella, Alexei era la personificación de todo. Decepciones de la vida. Demasiado tranquilo, demasiado pausado, demasiado de otro mundo para ella, Catherine, la salvaje, una muchacha indomable que corría por las oficinas y reuniones de Kiev como un torbellino sobre las anchas aguas del Dnieper, llena de ambición y energía urbana. Katia siempre se ahogaba en este torbellino de Kiev. Atascos de tráfico interminables en Podol, tensas negociaciones en las torres de cristal del centro, llamadas telefónicas que no paraban ni de día ni de noche. Y esta, como María Ivanovna se quejaba con sus amigas, mientras tomaba té en la pequeña cabaña de su vecina con marcos de ventanas tallados, acurrucándose en casa, como un ratón en un agujero oscuro, sin brillo en los ojos, sin ese impulso tan necesario en este mundo acelerado. A menudo suspiraba, mirando desde la ventana, hacia su jardín, donde cerezos y manzanos se extendían hacia el cielo. Katia, el fuego, y él, la sombra, apenas entrando en calor. Y aquí de nuevo, en uno de esos sofocantes días de verano, cuando el aire sobre Kiev tiembla por el calor, Katia, incapaz de apartarse de su trabajo, informe tras informe, cliente tras cliente, envió a Alexei a arreglar el techo del viejo mirador, que llevaba mucho tiempo sin funcionar. Pidió reparaciones. El techo goteaba tras las lluvias y la madera estaba podrida por la humedad de Kiev. Alexei llegó en su destartalado Zaporozhets, viejo pero confiable, como él, y descargó una bolsa destartalada con herramientas, martillos con mangos oscurecidos, sierras con hojas dentadas, clavos que brillaban bajo los rayos de luz. El pálido sol del norte se abrió paso entre las nubes y, sin decir una sola palabra innecesaria, se puso a trabajar. Arremangándose y empezando a llamar como si fuera su propia choza. María Ivanovna lo observaba desde la ventana de la sala de estar, donde en el alféizar había macetas con violetas cubiertas por el polvo del tiempo. Y su orgullo silencioso, un recordatorio de tiempos pasados, evaluando tenazmente cada uno de sus pasos, cada movimiento. A veces corta torcido, no recto, a veces ajusta la madera de forma desigual, en ángulo, luego mueve las manos con demasiada lentitud, como si fuera perezoso, aunque el sudor ya le corría por las sienes. Los pensamientos le daban vueltas en la cabeza. ¿Qué tiene de especial? No tiene chispa, no tiene poder. ¿Cómo puede ser tan oblicuo? Ella es un torbellino, y él, agua estancada. Finalmente, no pudiendo soportarlo más, salió al porche, pisando con cuidado las crujientes tablas de madera que recordaban sus pasos. Petra le entregó una vieja jarra de barro con cuas, que ella misma había preparado por la mañana con pan de centeno y menta del jardín. Fresco, ácido, con burbujas chispeantes que estallan en la lengua, como recuerdos lejanos de veranos de infancia. Cerca de Kiev. ¿Beberás? Gruñó con una voz que, por lo general, se alejaban, como si se tratara de un viento frío del Dnieper en noviembre, agudo y penetrante. Gracias, María Ivanovna, respondió Alexei con calma, sin rastro de irritación, secándose la cara con la manga sucia. Camisa descolorida y aceptando la taza con esa gratitud sincera y de mal gusto que no grita por todo el jardín, pero se siente en cada gesto. Era un leve asentimiento de cabeza. Se quedaron congelados en un silencio incómodo y pesado, rotos solo por el ritmo. El sonido de un martillo golpeando madera y el lejano estruendo de los trenes que se precipitan hacia Kiev por las vías que serpentean entre las colinas de la región de Kiev. Bebió lentamente, saboreando la frescura de la bebida mientras fluía por su garganta, refrescando su cuerpo exhausto, y ella, con los brazos cruzados pecho, miró sus manos, grandes, ásperas, con profundas cicatrices de viejos cortes y callos que las habían rozado durante años. Trabajo duro en el taller, fuerte como las raíces de un viejo cerezo, excavando en la fértil tierra negra ucraniana. Arcilla. Estas manos no se parecían en nada a los dedos bien cuidados y cuidados de aquellos dandis de la ciudad. De traje y corbata, a quien imaginaba en secreto junto a su hija, exitosa, ruidosa, con maletines llenos de contratos y ambiciones que burbujean como fuentes en Krestchatik. No, pensó, unas manos así no sirven para el papeleo, pero tampoco para la pereza. De repente, un timbre agudo rompió el silencio. Teléfono. Era Katia. Su voz sonaba apresurada y abrupta,
como siempre en Kiev. Tengo prisa. Mamá, hola. Estoy atascado en el tráfico del puente. Algo pasó. María Ivanovna presionó el viejo dispositivo contra su oído, sintiendo que sus dedos temblaban ligeramente. ¿Tus pedidos han bajado otra vez? No, suspiró, sin ocultar su decepción. Mientras tanto, Alexei colocó la taza vacía en el escalón del porche, donde tintineó contra la madera, haciendo eco en jardín. Es temporal, María Ivanovna, es la temporada, respondió en voz baja, sin levantar la vista. Ojo, sin dejar de clavar el clavo. Todo es temporal para ti, Alexei. Y esos pedidos tuyos en el taller y el dinero que gotea sobre ellos. Y tu vida misma. Una especie de translúcido, al lado del camino, sin raíces fuertes, sin la tierra que lo sostiene, interrumpió bruscamente. Y en las palabras no solo estaban cargadas de fastidio, sino también de la irritación acumulada durante años, como la humedad otoñal de las nieblas de Kiev, que impregna todo a su alrededor, sin dejar que el alma se seque. Recordó cómo Peter, su esposo, siempre decía, vida, como una casa sin cimientos, se derrumbará. No se enfureció, él simplemente la miró con una mirada larga y cansada, en la que se escondía la profunda tristeza de un hombre sujeto a los juicios de los demás. Se han convertido desde hace tiempo en un momento habitual. Asintió brevemente y regresó a los barrotes, martillando con fuerza mesurada y persistente. Como si lo demostrara con hechos, no con palabras. El sol se ponía, el calor poco a poco me fui quedando dormido, y el aire del jardín se llenó del aroma pesado y dulce de las frambuesas maduras que estaban madurando en los arbustos cerca a una valla vieja, con un olor mezclado a madera fresca, a serrín y tierra húmeda que se respiraba con el calor de la tarde. El mirador ahora se mantenía firme, sin un solo crujido, como si siempre hubiera sido tan fuerte, confiable y capaz. Resistir cualquier tormenta. Alexei guardó metódicamente las herramientas en la bolsa, limpiándose las manos en los pantalones, cuando María Ivanovna apareció de nuevo en la puerta de la casa, llevando en sus manos un gran cuenco de trigo sarraceno humeante, rociado con crema dorada. Mantequilla y espolvoreado con hierbas frescas, eneldo y perejil, que acababa de recoger del jardín donde también crecían los tomates, y pepinos, y albahaca fragante. Siéntate y come, trabajador, dijo. Y en su voz no había la causticidad habitual, ninguna ironía sutil, solo un cansancio sordo y profundo, como después de un largo día bajo la lluvia torrencial, cuando el cuerpo duele y el alma busca paz. Se sentaron al aire libre, bajo la tenue y parpadeante luz de una linterna que colgaba de un poste, donde se reunían los pájaros del verano. Mariposas revoloteando como sombras suaves en el círculo dorado de luz, proyectando patrones sobre la mesa de madera. La comida era sencilla, rústica, pero cálida y conmovedora. El trigo sarraceno crujía entre los dientes, la mantequilla se derretía en la boca y las verduras. Frescura añadida, como un soplo de viento del río. Comieron en silencio al principio, solo las cucharas tintineaban en los cuencos, pero de repente, al contemplar el crepúsculo cada vez más denso del jardín, donde se alzaban las siluetas de los manzanos y los cerezos, ennegrecida contra el cielo pálido y luminoso, María Ivanovna susurró, como para sí misma, mi esposo, Peter, que el reino sea suyo. Celestial, también lo hizo con sus propias manos. Todo lo que no toma en sus manos, lo retiene para siempre, como aquellos puentes sobre el Dnieper que construyó en su juventud. Y ahora todo vuela como hojas de otoño. En el viento, fugazmente, sin dejar rastro. Una grieta brilló en su voz, y Alexei la miró, dejando la cuchara en el borde del tazón. Por primera vez en todos estos años, en esos ojos severos y penetrantes no vio el frío acero de los reproches, sino un dolor profundo e insondable, un anhelo por esa fortaleza. Paz que se había ido para siempre con Peter, dejando solo un eco en la vieja casa, el crujido de las tablas del suelo y en el aroma trigo sarraceno. Recordó cómo Peter, un hombre fuerte con manos como remos, construyó la casa con sus propias manos, cavó los cimientos bajo el abrasador sol de Kiev, arrastró troncos del río, donde estaban después de la inundación, y bromeó, Masa, esto es para ti y para mí, para que nuestros hijos puedan crecer aquí y nuestros nietos puedan relajarse. Y entonces el cáncer se lo llevó en menos de un año, en silencio, sin quejarse, dejándola sola con el jardín y los recuerdos. Y en ese momento Alexei se dio cuenta de que sus eternas quejas, sus reproches no eran ira volando como flechas, sino una máscara de dolor, escudo que hizo tambalear a todo el mundo a su alrededor, como el viejo puente de Kiev bajo la presión del Dnieper durante la inundación después de la salida a su marido, que era su apoyo, su raíz en esta tierra. Terminó su trigo sarraceno en silencio, sintiendo el calor de la comida extendiéndose por su cuerpo, alejando la fatiga, le agradeció en voz baja.
Le di las gracias sinceramente y caminé hacia el coche, la grava crujiendo bajo mis pies como hojas secas. Mientras se alejaba por la estrecha carretera que serpenteaba entre las colinas, miró por el retrovisor. Ella seguía de pie junto al nuevo Senadores, una pequeña figura ligeramente encorvada en un enorme jardín vacío, donde el viento de la tarde susurraba en las copas de los árboles cerezas, que llevaban los aromas de las hierbas y del río, y su corazón se hundió con una repentina y aguda compasión, como una puñalada profunda en el pecho, lo que me obligó a bajar el ritmo. Pasaron varias semanas, y el verano en esas zonas cercanas a Kiev ya había llegado a su apogeo. El calor dio paso a una suave y apacible calidez india, cuando los días aún son largos y las tardes doradas. El aire se llenó de una densa el olor de las peras maduras que caían de los árboles al césped suave con un ligero ruido sordo y el césped recién cortado que cortaban los vecinos. Con una horca, cantando viejas canciones ucranianas. Alexei visitó a su suegra un par de veces más. Por su propia voluntad, sin que Katia se lo pidiera ni se lo pidiera, lo trajo de la feria de Kiev en Podil. Bolsas pesadas de comestibles, pan crujiente fresco de mi esposa, leche en botellas de vidrio de vacas locales, verduras y frutas que no cabían en su modesto presupuesto de pensión, luego levantó la puerta chirriante, que siempre estaba atascado por la humedad de Kiev y las nieblas otoñales, lubricando las bisagras con aceite y en mi taller. Lo hizo en silencio, con la misma concentración y fuerza interior que en su trabajo, sin pedir ningún elogio ni en agradecimiento, él simplemente asintió mientras ella abría la puerta y se iba, dejando el jardín un poco más ordenado. María Ivanovna aceptó esta ayuda sin más, simplemente asintió en respuesta, abriendo más la puerta y, a veces, en raras ocasiones, le sirvió un vaso de compota hecha con las mismas peras. Maduras, cocinada con azúcar y canela, espesa y fragante. Su mirada cambió gradualmente. El familiar estrabismo fue reemplazado por algo nuevo, expectante, pensativa, como si estuviera realizando su propio experimento secreto en él, probando su fuerza. ¿Resistirá su silenciosa presión? ¿Se alejará, como tantos en este mundo? En el silencio de las tardes, ella. Recordé las palabras de Peter. A un hombre se le conoce por sus acciones, no por promesas vacías. Y ahora, mirando a Alexei, vi en él una seriedad fría, tranquila pero fuerte, como las raíces de un cerezo en tierra negra, pero aún no lo creía del todo. Manteniendo mi corazón encerrado como una vieja caja de fotos. El final llegó en uno de esos tormentosos en las noches, tan comunes cerca de Kiev, cuando una verdadera tormenta azotaba el pueblo, el viento aullaba como un animal herido, inclinado hacia viejos cerezos y abedules cayeron al suelo, rompiendo ramas de un tajo. La lluvia de aceitunas azotaba el tejado de la casa como miles de tambores en una marcha, limpiando el polvo del verano y exponiendo las raíces. María Ivanovna estaba sentada en la oscura sala de estar, apretando sus manos alrededor de una gran taza de hojas de té frías de hierbas, menta, manzanilla y hipérico, que recogió en los prados en verano. Junto al Dnieper, sintiendo que mis dedos se ponían blancos de frío. La electricidad se fue al instante, saliendo de la casa en el abrazo de una espesa oscuridad, interrumpida por cegadores destellos de relámpagos que arrancaban el jardín de la oscuridad, caos de hojas arremolinadas, ramas rotas que volaban como flechas y enormes charcos que brillaban como espejos rotos bajo los flashes. En uno de esos ojos brillantes y penetrantes destellos que vio, el viejo cerezo que plantó Peter en sus primeros años en este terreno, cuando apenas me mudé de un apartamento comunitario estrecho en el centro de Kiev, se quebró con un crujido terrible y desgarrador y se rompió en el tronco mismo, como partido por la mitad. El cerezo no era solo un árbol, era un recuerdo vivo, un símbolo de su juventud. Pedro, con sus fuertes manos de antiguo herrero, cavó un hoyo para él. Bajo el abrasador brillaba el sol, llovía a cántaros, y él bromeaba, secándose la cara. Esto es para ti y para mí, Masa, para que las frutas sean dulces hasta la vejez. Para que nuestros hijos pudieran comer y recordar. Lo plantaron juntos el primer año. Matrimonio, y ella se fortaleció, como su amor, produciendo una cosecha de bayas con las que hicieron mermelada para todo el invierno. Ahora, en medio de una tormenta, se retorció de dolor y el corazón de María Ivanovna se hundió en un frío vacío, como las aguas del Dnieper en invierno, cortantes y frías. Despiadada. Se sentó así hasta el amanecer, sin cerrar los ojos, escuchando la lluvia. Se oye en tambor. En los cristales de las ventanas y el viento aúlla, como si lamentara la pérdida, borrando los recuerdos de cómo Peter trepó. Cerezo por las bayas más maduras, mientras se sentaban bajo él en las noches de verano. Hablando del futuro, por la mañana, cuando los elementos finalmente se calmaron, dejando atrás el silencio, los charcos. De rodillas y con el jardín roto, salió al patio, arrastrando sus viejas zapatillas por la hierba húmeda y pegada a sus pies.
La escena era deprimente, como después de una guerra. Los invernaderos estaban derribados, las persianas arrancadas de sus bisagras, colgando de una clavo y cereza. Una rama enorme, con casi la mitad de la copa y ramas aún verdes e inmaduras. Bayas, se rompieron y ahora colgaban de una lastimosa y delgada tira de corteza, balanceándose con la más mínima brisa viento, amenazando con derrumbarse en cualquier momento y aplastar las camas con sus hosteras favoritas, brillantes, moradas, como recuerdos de verano en Podolia, y yo también, habiendo roto finalmente lo que quedaba del pasado, de Peter. Las manos de María Ivanovna temblaban cuando, apoyada contra la pared, regresó a la casa y se sentó junto al viejo teléfono de la pared. Una reliquia de la era soviética con un disco giratorio que recordaba su juventud, y marcó el número de Katia. Sus dedos se deslizaron sobre botones de excitación. Los pitidos duraron mucho tiempo, como una eternidad en soledad. Hola, mamá. Estoy en una reunión en el centro, en Khreshchatyk. Tengo algo urgente. La voz brusca y profesional de la hija resonó en el teléfono, llena de esa prisa de Kiev, de esos atascos de tráfico y de esas ambiciones que caracterizan a María. Ivanovna lo despreciaba profundamente. Katyusa, tenemos un gran problema con las cerezas. Se derrumbó por la tormenta, cayendo. Empezó, con la voz ronca por la emoción y las lágrimas que le subían por la garganta, pero Katia la interrumpió. Tengo prisa. Mamá, lo siento, te llamo luego. Ahora mismo no puedo. El fuego arde, los clientes esperan. Un proyecto millonario. Y la conexión se cortó de repente, dejando solo. Pitidos monótonos que resonaban en el vacío de la habitación, donde una vieja fotografía de Peter todavía colgaba en la pared, joven, sonriente, con un ramo de cerezas en su mano callosa, amarillenta por el tiempo. María Ivanovna se quedó allí con la pipa en la mano, mirando fijamente el papel pintado destrozado con un dibujo de lirios del valle, y luego, después de dudar por un momento, un segundo después, encontré otro número en el cuaderno amarillento y andrajoso. El número de Alexei, escrito con torpeza. Con la letra de Katia. Respondió al instante. Su voz era serena, tranquila, como siempre. Alexei, escucha. Tú puedes venir. Hay algo mal, soltó ella, colgando de un hilo, en un tono inusualmente bajo y con voz temblorosa. Como si admitiera su debilidad, que ya no podía vivir solo. No hizo preguntas, no suspiró con cansancio, como cualquier otro podría haberlo hecho, simplemente dijo con firmeza, en una hora lo haré, María Ivanovna. Espera. Y no llegó en su viejo Zaporozhets, sino en la camioneta de un vecino mecánico con un remolque, en el que se apilaban una motosierra con una hoja afilada, rollos de cables gruesos y fuertes, cuñas de roble y otras herramientas que Alexei recogió a lo largo del camino en su taller en las afueras de Kiev, previendo la magnitud del desastre, como un artesano experimentado. Caminó en silencio alrededor del árbol mutilado, tocó la grieta con dedos ásperos, calculó la altura de la copa, calculé la trayectoria de la rama que caía, frunciendo el ceño por el sol que ya estaba abrasando. María Ivanovna estaba junto a él, con la mirada fija en él. El viento del Dnieper agitaba su chal gris, y el miedo se apoderó de su alma. Y esperanza. En su rostro concentrado y serio, con gotas de sudor corriendo por sus sienes, esa misma solidez con fuerza interior, que tanto faltaba en este nuevo y bullicioso mundo, el mundo de Katia con sus contratos, plazos y llamadas. Hay que cortar la rama rota. Con cuidado, dijo finalmente, enderezándose y limpiándose las manos. Pero el baúl. Puedes intentar salvar el principal, apuntalarlo con cuñas y atarlo con cables para que se sostenga. Pero este trabajo no es de una hora, sino de un día, quizá dos, para no causar daño. Sálvala, Alexei. Exclamó, por Dios. En una palabra, y en su voz no había ninguna orden, solo una súplica, desesperada, como un grito en la noche. Por primera vez en todos estos años, lo miró no como un yerno perdedor, una sombra en la vida de su hija, sino como su único esperanza en alguien que pueda preservar de la destrucción lo querido para el corazón, lo que queda de Pedro. Durante 2 días. Pasamos 2 largos y agotadores